Hola Alan, ¿qué tal? Hola Felipe, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Todo bien también. Bueno. Alan, te quise invitar para este video porque vamos a hablar de un tema bastante importante y es cómo crear una agencia de marketing digital. Tú manejas tus clientes de Google Ads, yo también tengo clientes con los cuales ayudamos con sus campañas de anuncios y creo que hay diferentes aprendizajes que hemos tenido en todo este proceso que le pueden ayudar a otros emprendedores. Sí, totalmente. Sí, como comentas, yo tengo una agencia especializada en Google Ads. Tenemos un equipo de pequeño, pero muy especializado en el manejo de campañas de Google Ads, lo que es búsqueda, YouTube, display, shopping, ahora Performance Max. Todo eso hacemos ya desde hace algunos años y pues entiendo que hay muchas personas que también quieren aprender de cómo ofrecer servicios y ayudar a otras empresas en estos temas. Y la primera pregunta que me gustaría que cubriéramos es, ¿cuándo crees que una persona debería crear una agencia de marketing digital, según tu experiencia? Creo que es un modelo de negocio, de negocios muy bondadoso en el tema, en ese aspecto y también en cuanto a los costos. O sea, no necesitas muchos costos operativos o los márgenes pueden ser elevados, sobre todo cuando tienes una estructura pequeña de utilidad como tal. Pero esta parte de cuándo se debe crear una agencia, creo que ya depende de cada uno, o sea, de cada persona, pero sí creo que uno de los aspectos más importantes es tener justo ese conocimiento que comentas, ¿no? Que es justo lo que se está vendiendo o con lo que realmente aportamos valor nosotros como consultores o como agencias, tener conocimiento de cómo puedes obtener resultados para los clientes ya a través de las estrategias, plataformas o lo que tú ofrezcas. Creo que esa parte es lo del conocimiento, lo más importante, y también un poco de la experiencia, que claro que eso se adquiere con el mismo día a día en el manejo de las campañas, en los servicios con los clientes, pero creo que eso sin duda depende de cada quien. Hay unos que se avientan más rápido, que ya tal vez trabajaron con uno o dos clientes o trabajaron en una empresa como empleados en algo relacionado a marketing digital y ya se animan, se avientan, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo estuve trabajando como 3 años en agencias. Estuve muy especializado en lo que es Google Ads, también estuve manejando Facebook Ads, SEO, y yo como que sentía que todavía me faltaba algo como para poder yo llegar y ofrecerle el servicio a las empresas. Creo que yo me tardé mucho en ese aspecto, era como un tipo síndrome del impostor, porque sentía que tal vez no era el súper experto, pero creo que ahí justo el animarte te da esa misma también experiencia y trabajar con, no tienen que ser mega clientes, sino clientes tal vez con los cuales puedas iniciar. Pero respondiendo a la pregunta, yo creo que sería un poco de conocimiento, sería lo más importante. Y cuando sientas esa necesidad o esas ganas de trabajar con empresas, no sé cómo tú la veas. Estoy de acuerdo. Al final lo que nosotros estamos vendiendo es un conocimiento, un know-how, entonces es importante que si las empresas nos van a contratar directamente, podamos brindarles buenos resultados. Pero está el otro extremo y es también lo que tú mencionaste, el síndrome del impostor, decir, no, pero pues todavía no me siento la capacidad. Siempre van a haber personas que saben más que nosotros y, por ejemplo, personalmente yo todos los días aprendo cosas nuevas, pero no sé, siento que es como un punto medio y ya en qué punto decidir independizarte depende de cada persona. Yo estuve trabajando durante 4 años en agencias, en una en Colombia, otra en Estados Unidos y otra en Canadá, y algo que a mí me sirvió mucho fue cuando estaba en esta agencia, paralelamente ir consiguiendo mis propios clientes. Entonces, si tú quieres hacer esa transición súper agresiva y no sé, renunciar a tu trabajo y emprender, está perfecto, pero creo que es algo bastante arriesgado. Tienes que tener un colchón financiero para, pues no, obviamente, comprometer tu bienestar o tu familia. Entonces, algo que a mí me gusta es hacer esa transición gradual. Tú puedes estar trabajando con alguna agencia o ni siquiera en una agencia, quizás interno dentro del equipo de marketing de alguna empresa, de algún e-commerce, y paralelamente decir, bueno, esto me gusta, me encantaría trabajar con otros negocios. Entonces empiezas a trabajar con otras empresas y cuando ya las empresas que son tuyas propias empiezan a tener un ingreso más alto que el de la agencia o al menos ya se puede reemplazar, haces la transición y tienes la confianza de que ya puedes ayudar a otros negocios. ¿Qué servicios crees que una agencia debería ofrecer o un consultor? Porque marketing digital tiene de todo, anuncios en Facebook, anuncios en Google, SEO, email marketing, contenido, community management, desarrollo web.
Entonces, dentro de todo este abanico de opciones, ¿con cuál, en tu experiencia, en tu opinión, una agencia debería enfocarse? Pues mira, quiero también comentar que desde mi punto de vista, por lo menos las mismas experiencias que hemos obtenido, pues no quiere decir que sean las correctas. O sea, tal vez lo que compartimos es con base en nuestra experiencia y lo que nos ha funcionado, pero no quiere decir que sea el mismo, tenga que ser el mismo camino para todos. Yo cuando empecé por mi cuenta, de hecho así le hice también como tú, estuve en algunas agencias, bueno, al último estuve en una empresa, como manejando una pequeña empresa, una startup, manejando toda la parte de marketing digital, y en ese entonces tenía 1 o 2 clientes, y ahí empecé como un poco a prospectar, a ir con empresas de conocidos, sobre todo en mi círculo de amigos, de familiares, etcétera. Los Eh, referidos. y los referidos es justo con lo que empecé. Y ahí yo empezaba, pues yo tenía experiencia en varias plataformas, como dices, había manejado campañas de SEO, de Facebook Ads, de Google Ads, de email marketing, etcétera. Y en un principio yo ofrecía pues como toda la estrategia completa. Veía una empresa y decía, le falta redes sociales, no tiene contenido. Puede hacer email marketing, le falta mejorar su sitio web. Entonces yo en un principio como que creaba toda una estrategia completa de lo que requería la empresa, ¿no? O sea, ofrecía todos los servicios. Y luego, tal vez, no sé si por mi personalidad o por la misma respuesta que yo fui viendo, me daba cuenta que la toma de decisión en un proyecto más grande, en un inicio, cuando empezaba, hacía que el cliente tal vez demorara más en tomar la decisión y Me sobre pasó igual. todo cuando no hay una confianza de por medio. Entonces yo me puse a pensar, bueno, ¿qué puede generarle resultados tangibles de alguna manera? Y que yo tengo más experiencia y eso era Google Ads, Google AdWords en ese entonces, ya hace varios años. Y entonces me empecé a enfocar a servicios de Google Ads. Principalmente era como le llaman el front end o la oferta de entrada. Entonces yo creo que sí está válido ofrecer varios servicios como consultores o agencias, pero sí creo que deberías o alguien debería especializarse en Google Ads o en Facebook Ads o en SEO, entender bien cómo funciona, ser bueno en eso, y luego ya que tienes esa relación con el cliente, puedes agregar más servicios, o sea, ofrecerle más cosas. Pero una vez que el cliente ya tiene confianza, ve que hay resultados, y de esa manera creo que la venta inicial es más fácil, y también la misma transición a que sea un mejor cliente es mejor. No sé a ti cómo la has visto. Tú empezaste, ahorita cómo le haces, ofreces solamente Facebook Ads o inicias con eso, más o menos tú cómo lo manejas. Bueno, cuando empecé a trabajar con empresas por mi cuenta, uno de los mayores errores que cometí fue que intenté ofrecer todos los servicios, también por quererles ayudar. Entonces, con mi primer cliente, ¿qué hacía? Community Management, anuncios en Facebook, les hacíamos anuncios en YouTube porque están haciendo crecer un canal, les redactaba artículos para su página web y además de vez en cuando les escribía emails. ¿Y qué sucede con esto? Que si intentamos ofrecer demasiados servicios, no vamos a poder garantizar resultados demasiado buenos en uno Claro. en particular, a menos de que ya tengas una agencia 360 grados, que es algo independiente. Digamos que eso ya es una etapa posterior. Sí. Pero empezando, no sé, para ayudarles a crecer y también desde mi posición, para no perder un cliente, le decía, sí, yo te ayudo con esto. Y era como, listo, Felipe, y nos puedes ayudar con los emails. Sí, yo también. Y puedes ayudar también. Y con el paso del tiempo me di cuenta que la clave de las agencias y en general en cualquier negocio es la retención. ¿Y tú cómo puedes tener una retención alta ofreciendo la mejor calidad posible y el mejor servicio para tus clientes? Entonces, ahí tomé una decisión ya muy introspectiva y fue, bueno, dentro de todos estos servicios que estoy ofreciendo en este momento, ¿cuáles son los que puedo generar primero un mayor valor y además resultados más rápidos? Me di cuenta que los anuncios son, en mi opinión, una de las mejores estrategias que puede ofrecer un consultor o una agencia Claro. porque se pueden obtener resultados muy rápidos. Entonces, en este momento, yo ofrezco únicamente servicios de campañas de publicidad digital porque es, digamos que, la industria en la cual me especialicé para poder garantizar los mejores resultados posibles. Yo empecé aprendiendo con publicidad en Facebook e Instagram porque además tuve 2 e-commerces, uno de perfumes y otro de joyería, antes de ingresar a las agencias. Y poco a poco fui aprendiendo de otras plataformas. Entonces, con el cliente que me dijo, oye, queremos crecer en YouTube, yo fui muy transparente y le dije, mira, tengo experiencia en Facebook,
No en Google, bueno, he leído algunas cosas, he visto videos, artículos, cursos, las certificaciones de Google, pero la verdad es un conocimiento aún teórico. Y eso también es importante. Si vas a ofrecerle servicios nuevos a tu cliente, sé transparente para que ellos sepan qué esperar. Entonces Claro. dijeron, perfecto, dediquemos un presupuesto pequeño a Google para ver qué tal. Con estas campañas de YouTube, el canal pudo crecer porque en esa época las campañas de anuncios para YouTube dan buenos resultados para suscritos. Hoy cambia un poco. Y poco a poco fui aprendiendo otras plataformas. Después, por ejemplo, cuando TikTok sacó publicidad en abril del 2020, también aprendí esta plataforma. Pinterest, en una agencia de Bogotá que era B2B, ofrecíamos LinkedIn Ads, entonces aprendí a la mano de alguien de LinkedIn, pero todo bajo la misma sombrilla de publicidad digital. Sin embargo, las empresas tienen necesidades. Las empresas dicen, bueno, necesito a alguien de email o alguien de SEO. Entonces, en ese caso, algo que yo hago en este momento es tener agencias aliadas o consultores aliados. Por ejemplo, uno de mis clientes en este momento necesita ayuda con su estrategia de email. Ellos utilizan Klaviyo. Entonces le dijimos, mira, nosotros actualmente no ofrecemos email, pero esta agencia española es muy buena con esa plataforma. Se lo referimos, ellos nos dan una pequeña comisión y ellos también están especializados y al final el cliente que también queda tranquilo. Incluso dentro de publicidad hay algunos temas que son muy técnicos, por ejemplo, tracking, píxeles, todos estos códigos. Nosotros hacemos hasta donde podemos, pero un cliente que está en WordPress, el Pixel es un desastre porque han instalado como 4, cada agencia instala su propio Pixel y Google Analytics. Y también tenemos un contacto que es un desarrollador especializado en el Pixel. Entonces, se los pasamos, les cobra su tarifa, nosotros les decimos que gestionamos directamente con él y el cliente también queda tranquilo. Entonces, mi recomendación es, empieza con un servicio en el que sabes que puedes ofrecer los mejores resultados posibles y en servicios complementarios, ten aliados para que tus clientes también tengan tranquilidad. Y bueno, cuando ya crezcas bastante, puedes empezar a tenerlo in-house. Pero empezando me parece difícil. Al final, el que mucho abarca, poco aprieta. Totalmente, sí, ahí coincido mucho contigo en eso. Creo que una de las preguntas más constantes que también suceden y sobre todo cuando vamos iniciando, la pregunta muchas veces es cómo consigo a esos primeros clientes, ¿no? O sea, cómo le hago yo para que confíen en mí o qué tengo que decir, cómo contactarlos. ¿Tú cómo has hecho esa parte? O sea, cómo le haces para obtener a esos nuevos clientes? Creo que los primeros clientes tienen que venir de tu círculo social, de tus conocidos, amigos, compañeros de trabajo, porque pues aún estás empezando, es normal que aproveches las personas que ya conoces o referidos. Mi primer cliente fue un amigo de mi papá. Entonces, mi papá sabía que yo tenía estas tiendas online y una vez le dije como, me gustaría trabajar con otras empresas. Esto pues me apasiona, no sé, y él veía que yo aprendí un montón y a mis amigos yo ya les daba consejos de cómo vender por internet. Entonces, me decía, Felipe, estoy vendiendo por Instagram, les daba consejos, pero un día me dijo, Felipe, mi amigo Francisco, se llama así, bueno, le llama Pacho, que es como en Colombia le llamamos a los Franciscos, me dijo, Pacho va a abrir un nuevo negocio, quiere vender joyería en línea, además yo tenía una tienda de joyería, porque él se había aliado con una influencer acá en Colombia y iban a sacar una nueva línea, y está necesitando ayuda con su estrategia digital, ¿te interesa? Y yo, claro que sí, tuve una llamada y bueno, empecé a trabajar con él. Luego, mi segundo cliente fue por una profesora de mi universidad. Entonces, una profesora que me dio clases de marketing, una vez le escribí por LinkedIn, se llama María Camila. Hola María Camila, estoy trabajando con empresas, estoy especializado en publicidad digital. Además, ella me había enseñado marketing tradicional, porque pues ya es Okay. alguien que tiene más de 50 años, pero sabía que tenía contactos. Entonces, si tienes algún conocido, algún cliente que necesite ayuda con publicidad digital, me comentas y puedo trabajar con ellos. Me dijo, perfecto. Y como a las 3 semanas me dijo, Felipe, te tengo un cliente que hace eventos infantiles en Bogotá, fiestas para niños. Entonces, por ejemplo, ella fue Leeds y me tocó aprender un poco, pero no fue como volver a aprender todo de ceros porque igual ya está familiarizado con la plataforma. Cambia un poco la industria, pero bueno. Y les dije, listo, perfecto. Entonces ahí empecé a trabajar. Luego ellos me recomendaron con otras empresas. Y otra cosa que creo que también es muy importante, además de tu círculo social, cuando estás empezando, es asistir a eventos. Porque en esa época Microsoft hizo un evento en Bogotá y fue un evento de cómo vender por Internet. Y habían múltiples panelistas hablando de todo tipo de estrategias. Y hubo uno que dijo, sí, yo estoy empezando mi agencia, estamos contratando personas, queremos tener el mejor talento de Colombia. Entonces yo al final me acerqué y le dije, mira, estoy también trabajando en publicidad digital. Además, en esa época aún no había muchas personas. Si hoy en día es difícil contratar personas para una agencia, eso es algo que podemos hablar más adelante. Hace unos años era, la verdad, difícil. Las personas pensaban que hacer anuncios en Facebook e Instagram era promocionar publicación. Entonces, Claro. yo le dije, sí, claro, en el administrador de anuncios, en esa época se llamaba Power Editor, ni siquiera Okay. administrador de anuncios, era la versión antigua. Y me dijo, buenísimo, estoy creando una agencia,
te voy a pasar tu número a nuestro director de operaciones para que empieces a trabajar con nosotros. Y bueno, ahí empecé a trabajar con ellos. Y después mis clientes ya independiente, mientras trabaja con esta agencia, también fueron referidos y poco a poco, pues, empecé a tener un portafolio más grande. Entonces, a medida que tú vas trabajando con nuevas empresas, tienes casos de éxito, puedes atraer nuevos clientes. Digamos que esos son los primeros pasos. Ya una vez tienes como esa reputación o esos primeros clientes, hay otras estrategias, por ejemplo, hacer auditorías. Un amigo que también trabaja en esto y justo acaba de entrar a mi agencia, él estaba trabajando internamente en un e-commerce de Dinamarca y ese cliente lo consiguió a través de LinkedIn. Él estaba navegando en su Facebook y vio los anuncios de ellos y dijo, este anuncio está interesante, pero creo que podría mejorar. Entonces, lo que hizo fue grabar un video en Loom, la extensión de Google Chrome, les compartió la biblioteca de anuncios y les dijo, mira, tienen estos anuncios activos, creo que los copies los podrían mejorar así, los anuncios así y su página así. Si les gustan mis recomendaciones, avísenme y podemos agendar una llamada sobre una auditoría que les puedo brindar. Se las compartió y la empresa, perdón, dijo como, muchas gracias, no habíamos pensado en eso, tenemos una agencia, pero los resultados no están siendo tan buenos y al final lo terminaron contratando para que entrara directamente con ellos. Entonces, ahí ya empiezas a atacar clientes en frío. ¿Tú qué opinas, Alan? ¿Cuáles son esos primeros pasos? Totalmente, pues creo que los mencionaste muy bien. Sin duda eso es iniciar con ese círculo cercano, tal cual. Fue también como yo lo hice. Mi primer cliente fue un amigo mío que su mamá tenía una empresa de productos para bajar de peso. Entonces, mientras yo estaba en una de las agencias que trabajaba en Ciudad de México, pues me dijo, oye, pues estamos buscando a alguien que maneje Google Ads. Pues le dije, oye, yo lo hago. ¿Cuánto me cobras? Me dijo, le dije, te cobro $100 al mes. Mi primer cliente te me pagó $100, te lo juro. O sea, y es impresionante. Mucha gente, el primer cliente me pagaba 400.000 pesos colombianos. Y Ah, quitando seguridad social no me queda nada, pero sí, yo no sé por qué casi todos empezamos con $100. sí, de hecho a mí se me hacía mucho, ¿no? No sabía si, o sea, no tenía ni idea de cuánto cobrarle. Entonces, cuando llegaba en las noches o tarde noche, ahí trabajaba en las campañas. Pero creo que lo que mencionas, o sea, círculo cercano, es bien importante. La parte de eventos locales en donde te encuentres. Muchas veces no estamos en las ciudades muy grandes. En mi caso, no estoy en una ciudad muy grande. Entonces, ahí en esas ciudades tal vez el tema de marketing digital y toda la parte tecnológica no está tan desarrollado y de hecho puede sobresalir muy rápido en esas relaciones de negocios, en esos eventos relacionados a los que puedes asistir. También ahí obtuve muchos contactos. Ahí obtuve contactos, me acuerdo, de agencias tradicionales que no ofrecían nada digital y algunos hacían redes sociales, manejo de redes sociales, pero no hacían nada de pauta digital. Entonces, ellos ya fui haciendo algunas alianzas. Y creo que esa parte de las alianzas es bien interesante y lo mencionabas un poco al principio, Sí, es apoyarnos y preguntarnos quién tiene la audiencia ya a la que yo quiero llegar. O sea, quién ya está atendiendo a los clientes que yo quiero atender y que no le están ofreciendo la solución que yo tengo. Es una forma interesante de preguntarnos. Entonces, si hay desarrolladores de sitios web, por ejemplo, ya hablándolo más hacer una alianza. de Google Ads o de pauta digital, pero puedes hacerlo dependiendo del servicio que tú quieras ofrecer, ¿no? Preguntarnos, oye, tal vez si hay un desarrollador de sitios web o una agencia de sitios web, pues ya tienes el sitio web, ¿qué es lo que sigue? O sea, lo que sigue es personas que lleguen a ese sitio, entonces puedes hacer alianzas en un principio y eso está bien interesante, ¿no? Hacer alianzas muchas veces hasta con influencers, ¿no? Que hablen del tema, que tengan esa audiencia, Genial. tal vez tú vas a emprendedores, a startups y puedes hacer algunas alianzas bien interesantes, ¿no? La idea es como pensar como un poco fuera de la caja en esa parte para acortar esos tiempos y creo que ya lo que sigue, pues puede ser esa forma de contactar empresas en el modelo más tradicional o outbound o en frío. Y también está la otra parte del inbound, en donde tú creas contenido o creas estrategias para que las personas o los interesados o los perfiles que tú quieres atender lleguen hacia ti, que eso creo que toma más tiempo, eso no Total. es inmediato, pero creo que es una estrategia que a largo plazo, mediano largo plazo, es algo que deberíamos de considerar y creo que en esta etapa tú, Felipe, tanto yo,
por lo que tenemos de alguna manera de marca personal, de contenidos, pues gran parte de esos prospectos llegan hacia nosotros en un modelo inbound, ¿no? Pero no empezamos tal vez así. No, Eh, toma eh, tiempo. to- Eso va en una siguiente etapa, estoy de acuerdo. Además, cuando ya tengas, por ejemplo, un contenido que compartir, casos de éxito, públicalos. Puede ser en tu canal de YouTube, en un podcast, en LinkedIn, porque eso poco a poco va trayendo clientes. Y de hecho, me hiciste recordar una vez un podcast que escuché de una persona que tiene una agencia y decía que todas las agencias deben tener 3 canales de clientes. El primero, outbound, es el más rápido de todos. El más difícil porque es en frío, entonces hay que escribir por LinkedIn, hacer auditorías, estar enviando correos en frío, digamos que un modelo un poco más tradicional. Segundo, inbound, entonces además de tú estar contactando clientes en frío, también publica contenido en tus redes sociales, en tu página web, en podcast, donde te estés enfocando para en el mediano y largo plazo atraer clientes, además de que la calidad de los clientes cuando llegan por inbound es altísima porque ellos ya claro, están yendo hacia ti. Y el claro. tercer canal son alianzas. Entonces tú también lo mencionaste, buscar cuáles son las agencias que tienen servicios complementarios y decirles, mira, te puedo enviar clientes que necesiten tu servicio y si hay clientes tuyos que necesitan mi servicio, envíamelos y entre los dos hacemos un acuerdo y eso es algo que tengo con las agencias que también mencioné de email, SEO y contenido. En este momento no tengo una de desarrollo web, si conoces alguna me avisas, porque también tengo unos clientes que necesitan ayuda con su página web y con sus landing. Excelente. Sí, justamente nosotros desde hace algún tiempo también implementamos eso de las alianzas y a veces puede ser como contraintuitivo porque tú dices, oye, me están pidiendo un sitio web, me están pidiendo que maneje, que cree un video, edite un video. Entonces ahí puedo ganar dinero, piensas tú. Sin embargo, el costo operativo o lo que te va a costar en tiempo y tal vez en esa experiencia puede ser no tan rentable. Tú dices, oye, me van a pagar, no sé, $2,000, $3,000 por un sitio web, $5,000, pero para que tú, en la etapa, si tú te especializas en alguna otra cosa, para que tengas esa experiencia, el que subcontrates a alguien, etcétera, etcétera, es una complejidad también que tener en Completamente. cuenta. Entonces, muchas veces es mejor, pues, como tú dices, ¿no? Conectar a otras personas y otras empresas y llevarte una comisión como tal, ¿no? Y cuando ya empiezas a trabajar con un cliente, ¿cómo son esos primeros pasos? El proceso de onboarding o de abordaje. Creo que ahí, para hacer un onboarding o abordaje, esta fase es bien importante porque ahí también lo utilizamos mucho para definir bien las expectativas de lo que se va a obtener en el servicio. Aunque tú en la parte de las propuestas o las interacciones previas que tienes con los clientes, pues defines esas expectativas y los entregables o lo que vas a, o lo que compone tu servicio. Creo que ese onboarding es bien importante también para definir tanto los tiempos, los pasos a seguir y sobre todo nosotros lo que hacemos, mandamos un correo con los pasos a seguir y sobre eso vamos dando seguimiento para pasar de alguien que ya nos dijo que sí quiere trabajar con nosotros hasta que alguien se activa, ¿no? Hasta que ya entra en la fase de activación. Ahí lo que hacemos es un proceso de briefing o de brief o un tipo Sí, cuestionario súper importante. para entender bien tal cual las necesidades, el mercado al que va, qué es lo que quiere lograr, que mucha de esa información ya la hicimos normalmente en las llamadas previas, pero es importante también tenerlo bien claro. Nosotros tenemos un formulario que le pedimos al cliente que llene y en algunos casos tenemos una llamada de briefing, o sea, antes de iniciar es, a ver, eh, quiénes son los clientes, qué quieres lograr, cuáles son tus objetivos, accesos a quién tiene el acceso a tu sitio web, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces podemos decir que es la parte de brief, la parte de accesos es bien importante, accesos, nosotros normalmente si es una tienda en Shopify, pues acceso a Shopify o a WordPress o a Wix o a lo que sea, y Google Ads, también Tag Manager, Google Ads, Analytics, Google Tag Manager, Analytics, toda esa parte pedimos Search acceso Console. Sí. y si no tenemos acceso a eso, pues no podemos arrancar, ¿no? Entonces no estamos en la fase de activación y también como parte de ese onboarding, lo que hacemos nosotros es, tenemos en esta etapa, no sé si sea después o cómo vaya a ser en el futuro, pero tenemos grupos de WhatsApp. Entonces creamos un grupo de WhatsApp, se lo compartimos al cliente, donde está la persona que va a manejar la campaña, estoy yo, está el cliente como tal, y ahí mismo le vamos dando un seguimiento más rápido o más puntual a esa fase de onboarding o a esa fase de activación. Y obviamente la parte de los pagos y todo eso, pues también normalmente ahí la definimos muy bien para que quede
quede antes de que nosotros empecemos a trabajar, ¿no? Porque muchas veces el cliente dice, sí, me gusta, quiero arrancar, quiero trabajar con ustedes, me parece buenísimo. Y luego tú te emocionas, me pasó algunas veces, y empiezas a trabajar con las campañas y el pago no llega, ¿no? Entonces, Así. hasta que hagan el pago, podríamos decir que ya es un cliente, pero sí hay que definir, y lo que hacemos nosotros es decir, oye, este proceso toma, o sea, una vez que tengamos los accesos, que tengamos la sesión de briefing, que tengamos todo eso y el pago, obviamente, nosotros a partir de ahí tenemos un tiempo de 7, 10 días estimado para arrancar las campañas, y previo a arrancar las llamadas tenemos una llamada de kickoff, de arranque, ¿no? En donde mostramos toda la estrategia, todo lo que vamos a hacer, compartimos pantalla para que ya el cliente nos dé el visto bueno y ya arranquemos. Obviamente lo que estoy diciendo es más enfocado al servicio que ofrecemos nosotros, que es Google Ads o pauta digital. Yo creo que puede variar dependiendo de lo que tú ofrezcas, pero más o menos así nosotros lo manejamos, y trabajamos mucho por plantillas para tener estos procesos que son normalmente muy similares, y no estar tal vez como improvisando tanto de a ver qué le digo a Súper este nuevo importante. cliente, Clave. sino que ya tienes todo bien armado y ese tiempo, pues que sea útil como tal, más o menos así. Creo que sería importante. ¿Tú qué crees que en el onboarding sea importante, o qué toman en cuenta? Creo que el onboarding se compone de tres partes claves. El primero es el brief. Nosotros utilizamos una checklist, y dentro de esa checklist, este es un pequeño truco para personas que estén creando una agencia. Hay diferentes accesos que los clientes nos brindan. Por ejemplo, Facebook Ads o Google Ads es sencillo porque tenemos en Facebook Ads nuestro Business Manager, en Google Ads el MCC. Entonces, pues, Sí. si te dan acceso, todo el equipo tiene acceso. Pero hay cuentas en las cuales te dan acceso a nivel correo. Entonces, algo que a mí me sucedió con las primeras personas que contraté, por ejemplo, hay una chica de mi equipo que se llama Martina y tiene un cliente que vende zapatos en Argentina y en Estados Unidos. Entonces, este cliente está en Shopify y le dio acceso con su correo a Martina, a Shopify, a Google Analytics, a Tag Manager, a Google Merchant, etcétera. ¿Qué pasó? Martina se fue de vacaciones y después necesitamos ver esta información, y como fue con el correo de ella, no pudimos. Entonces, algo que creamos fue un correo general de acceso. Le compartimos ese correo a los clientes, todos tenemos acceso, y lo utilizamos con plataformas en las cuales el acceso es a nivel correo para que todo el equipo pues pueda entrar. Entonces, ese es el primer punto, checklist de todo lo que necesitas saber de la marca y todos los accesos. El segundo punto es investigación. Entonces, también nosotros, antes de tocar cualquier campaña, revisamos cuáles son los anuncios que ha hecho el cliente, que tiene activos, cuáles han funcionado, cuáles no, para aprovechar la data y toda la inversión que ellos han hecho en el pasado. Claro. Y el tercer punto son las primeras campañas que lanzamos. Entonces, en este punto es muy importante que no apagues todas las campañas de los clientes. Hay agencias que dicen, no, cuando entramos vamos a apagar todas las campañas y ponemos las nuestras, pero esto puede ser un poco desafiante para el cliente o para su equipo de marketing, porque es como, o sea, es una transición muy fuerte. Y si tenían campañas que estaban funcionando, yo creo que no se deberían tocar, déjalas andar. Entonces, con mi equipo, algo que hacemos es revisar las campañas que ellos tienen, y aquellas que están siendo rentables, que están alcanzando el costo por compra, costo por lead, ROAS objetivo, las dejamos, porque al final el cliente le está trayendo clientes. Y aquellas que no, porque muchas veces los clientes dejan campañas ahí medio en piloto automático, entonces es así, las apagamos y nosotros lanzamos las nuestras. Y es muy importante detectar cómo se le pueden dar victorias fáciles a los clientes. El primer mes es el más importante de todos, porque eso va a cimentar la relación. Si la transición es súper agresiva, todo el tiempo te tienen que estar dando diferentes accesos porque no les dijiste en un solo documento, les apagas todas las campañas y digamos que el cliente va a quedar como, wow, pues esta agencia entró muy duro. Entonces, Sí, en esas primeras campañas que queremos ganarnos la confianza del cliente, que diga, ok, esta es una totalmente. agencia o un consultor que, mira, en unos pocos días ya nos está dando resultados. Y esas primeras campañas, esas victorias fáciles, generalmente son campañas de retargeting. Muchas veces los clientes tienen campañas de público frío, pero tienen un montón de data que no están utilizando. Entonces, por ejemplo, en Facebook Ads, puedes crear una campaña con personas que hayan visitado su página web, que lo sigan en Facebook e Instagram, su lista de emails. Muy pocas empresas segmentan su lista de emails. Entonces, también les creas esas campañas y cuando ya ven resultados dicen perfecto. Y en Google puede ser, por ejemplo, campañas de marca, una campaña de Google Shopping, remarketing dinámico por display, campañas que uno sabe que incluso con presupuesto pequeño y en unos pocos días dan buenos resultados, y allá poco a poco te van dando más libertad. Totalmente, creo que ese mes, ese primer mes es justo el más importante, y sobre todo después del primer mes también es esos 3 meses también. Creo que hasta el Sí, tercer mes sí, es sí. como esa etapa inicial, ¿no? De ese, como esa relación que va iniciando, ¿no?
Entonces sí creo que es bien importante esa parte y me gusta que es esa idea de no, tal vez, dependiendo obviamente de cómo está la estructura de la cuenta, de los resultados, o sea, tal vez no siempre es tumbar todo y empezar de cero, ¿no? Porque puede haber, dependiendo Fuerte. del cliente, puede haber algún problema o algún riesgo en esa parte. Aunque también es importante como definir bien, creo que las expectativas, decirles, oye, oigan, en el primer mes no crean que se van a ver Ah, resultados fundamental, magníficos, ¿no? fundamental. Porque muchas veces en la misma venta o en la misma propuesta es importante definir eso, ¿no? Y muchas veces te lo preguntan, pero a veces no te lo preguntan. Entonces aunque no lo pregunte el cliente, diga, oye, ¿cuándo puedo obtener resultados? ¿Cuándo voy a ver un retorno de inversión? Aunque no lo pregunte, nosotros lo que hacemos es decirles un estimado. Claro que no es una ciencia exacta y no se puede saber porque hay variaciones puede ser que algunos negocios en el primer mes o en las primeras semanas ya encontramos una rentabilidad y hay algunos otros que nos tardamos, no sé, 3 meses, 2 meses o hasta más, ¿no? Entonces es explicar también ese proceso, ayuda mucho en la fase de onboarding. Eso que tú acabas de tocar es tan importante y muchas veces no se le pone atención porque uno dice, sí, mira, vamos a montar estas campañas y si uno no se lo comunica al cliente, ellos van a pensar que desde el día uno se van a alcanzar los objetivos. A menos, o sea, si es una empresa que ya trabajó con agencias en el pasado, lo conoce, pero si es una empresa que está empezando a contratar a un externo para que le ayude con sus campañas de marketing, puede pensar que ya, mejor dicho, esto es magia y uno en el primer día, ya el primer anuncio que lanza es rentable y hay una fase de testeo. Generalmente dura de 1 a 3 meses, que son los tiempos que tú también mencionaste. Y algo que hago con mis clientes es incluir una cláusula de permanencia. Entonces, desde la llamada comercial, les decimos, mira, tenemos 2 fases, investigar y testear y optimizar y escalar. La fase, perdón, de investigar y testear tiene una duración de 1 a 3 meses. Si tú ya tienes una cuenta que tiene data, el proceso va a ser más rápido, pero igual nosotros tenemos unas metodologías que implementamos. Y luego, pues ya es optimizar y empezar a escalar. Y durante esa fase de testeo dura de 1 a 3 meses. Entonces, el contrato tiene una cláusula de permanencia de 3 meses para que podamos hacer todas las pruebas y luego la renovación es mensual, es automática y tú decides eh, siempre cuando quieres trabajar con nosotros. Pero eso también garantiza que la agencia pues tenga un mínimo de flujo de caja para trabajar. Porque si no está, los clientes pueden decir, no, a las 2, 3 semanas nos vamos, es con listo, pero pues te lo había comentado en el inicio, pues esto tampoco es magia, hay que hacer pruebas. Y de hecho a las empresas no les gusta, como que dice, bueno, vamos a tener una relación de mínimo 3 meses, porque ya Ok. después del mes 3, 4 es cuando la relación entre la agencia y el cliente se afianza. ¿Tú qué opinas de incluir una cláusula de permanencia? ¿Es algo que has probado en el pasado? Sabes que lo he hecho muy poco, sobre todo lo hemos manejado cuando el cliente nos ha pasado una que otra vez, nos lo solicita, ¿no? Que quiere manejar un tipo de contrato o algo por el estilo. Pero entonces, nada más para entenderlo, porque me llama mucho la atención, Felipe, o sea, o sea, es de 3 meses inicialmente, haces Sí, un contrato tipo de permanencia y después ya es mensual, o sea, en la fase de mensual. optimización ya es un cargo, el cliente Sí. decide si quiere continuar, pues pague y si no, deja de pagar y listo, ¿verdad? Así lo Exacto, manejo. exacto. Y eso también le da tranquilidad a los clientes cuando uno les dice, mira, nosotros tenemos metodologías, hacemos la investigación, pero al final la única forma de saber si un anuncio funciona o no es probándolo y poniéndolo a competir con otros. Claro, Entonces, eso digamos que demuestra que tú ya no les vas a prometer algo exagerado, sino que dicen, ok, esta es una empresa que me va a hacer crecer de una forma mucho más sostenible y después la renovación es automática, porque si luego uno le dice, no, y se renueva por un año, es como, no, me estás amarrando, no sé, esto tampoco es un contrato de arrendamiento. Entonces, yo también creo que el cliente tiene que tener la potestad, al final es un negocio, de cuándo trabaja o cuándo no con una agencia, pero ese periodo mínimo de 3 meses, que es lo mínimo que se necesita para poder hacer las pruebas, me parece que es importante incluirlo. Y les decimos, después de 3 meses, ya nosotros hemos hecho pruebas suficientes y tú vas a poder decidir si deseas continuar con nosotros o no. claro. Sí, fíjate que nosotros lo que hemos manejado, y justo me pasó, sobre todo en un principio, cuando estaba yo solo, que recuerdo muy bien hasta en dónde estaba, ¿no? Estaba de viaje en un hotel en Ciudad de México y había recién tomado un nuevo cliente y al mes, o sea, terminando el mes, me dijo que ya no iba a continuar. Entonces me sentí como robado, por así decirlo, Sí. ¿no? Porque justo en el modelo que trabajamos nosotros, que no todas las agencias lo hacen, pues es la cuenta del cliente. O sea, nosotros no nos quedamos, o sea, si el No, cliente nunca. decide no Yo tampoco. continuar con nosotros, Sí. pues no nos quedamos con la cuenta, que hay muchos que así lo hacen, pero ya depende de cada quien, ¿no?
Entonces, lo que sucedió, pues yo armé toda la estructura, campañas, conversiones, analytics, etcétera, etcétera. Y después del mes, pues ya se fue. Creo que ese tipo de contratos que manejas de permanencia pueden ayudar mucho en eso. Y yo, la verdad, lo que hemos estado manejando simplemente para protegernos un poco es el primer mes. O sea, lo que sí hacemos es comunicar la importancia de por lo menos trabajar 3 a 6 meses. O sea, decirles que es necesario. No hacemos un contrato tal vez, pero posiblemente lo deberíamos de hacer, que es algo que de hecho he Sí, estado pensando y viendo con el equipo, pero lo que hacemos es definir bien las expectativas de que es un proceso. O sea, en el mes 1 es difícil obtener resultados y eso también ya el cliente sabe como que, bueno, va a ser de 3 a 6 meses, ¿no? Por lo menos de manera inicial, pero para protegernos lo que hemos hecho es el primer mes cobramos una implementación. sí, Entonces, yo lo que hacía antes, en ese caso que te platico, cuando recién me pasó, pues cobraba una tarifa fija. O sea, era desde el mes 1 era lo mismo que el mes 2, que el mes 3, y ahora lo hemos cambiado ya desde hace algunos años. Pues el mes 1 es una tarifa mayor y a veces bastante mayor porque creamos toda la estructura, hacemos la investigación de palabras claves en este caso, configuramos tag manager, conversiones, sí, claro. eventos, toda esa parte agrega muchísimo valor. Entonces, ya si el cliente es astuto o ventajoso, como le decimos, pues se fue, estuvo un mes, pero nos pagó bien, ¿no? Pero creo que está muy interesante cómo lo Gracias. manejas, ¿no? Creo Sí. que es más o menos así lo hemos visto nosotros. Sí, no, y ese tipo de cosas es importante que queden escritas. Cuando uno también empieza a trabajar con un cliente, le dice, perfecto, te voy a enviar un contrato con todas las condiciones y así ellos saben qué esperar y qué no esperar. Entonces ahí se incluye cuántas campañas se crean, canales de comunicación, tiempos de respuesta, cláusula de permanencia, etcétera. Y una Claro. plataforma que yo recomiendo para esos contratos es DocuSign, porque en una época yo enviaba los contratos en PDF o en un Google Doc, pero se refundían, no quedaba como guardado en un solo sitio. Entonces, con DocuSign, que es una plataforma para firmar contratos digitales, tú lo subes, colocas acá firma esta persona, acá firma esta, a ambos les llega una copia y ya queda asegurado. Y dentro de las agencias también hay diferentes modelos de precios. Está la opción de cobrar una tarifa fija, cobrar un porcentaje de inversión, por horas, etcétera. ¿Cuáles son los modelos de precio que a ti mejor te han funcionado? La verdad es que, digo, yo cuando estaba en agencias, en algunas agencias muy grandes en Ciudad de México, ahí normalmente la forma de cobrar es por un porcentaje de la inversión, ¿no? Un Es el más fee, ¿no? común, ¿de Ese acuerdo? es de los más comunes. Sí. Y la verdad es que desde que iniciamos, nosotros hemos trabajado más por tarifas fijas, ¿no? O sea, podríamos decir por brackets o dependiendo de la inversión del cliente. Por ejemplo, si el cliente invierte, no sé, de 100 a $1,000 al mes, Mm, es una tarifa de tal cantidad, ¿no? No sé, de $500. Y de $1,000 a $3,000 sube la tarifa fija de nosotros. Entonces, podríamos decir que manejamos ahí varias tarifas diferentes dependiendo de la inversión normalmente que hace el cliente. También hablábamos de que el primer mes cobramos una tarifa de implementación, así es como lo hemos manejado nosotros. Y ya cuando la inversión supera o ya es muy elevada y es muy variable, en algunos casos, pero son los menos, sí hemos manejado un fee o un porcentaje de la inversión, pero la verdad es que a nosotros nos gusta más manejarlo así por tarifa como tal, fija, dependiendo de la inversión. Y creo que eso también ayuda a que el cliente vea que no nomás te interesa que invierta más para que tú ganes más, ¿no? Entonces, con el muchas porcentaje de veces. inversión sucede eso, sí. Exactamente. Entonces, realmente lo que a ti te interesa es que obtenga esa rentabilidad. Claro está que es importante muchas veces subir la inversión para tener más resultados. Hay momentos y maneras de hacerlo, pero más o menos así es como lo hemos manejado. Se nos ha hecho más sencillo, ¿no? No sé cómo tú lo has manejado. Sí, algo que a mí me gusta mucho de las tarifas fijas es la simplicidad, tanto para el Claro. cliente como para las agencias. Entonces también es un modelo que utilizo con la gran mayoría de mis clientes y usamos lo mismo que tú también dijiste de brackets o por niveles. Entonces si Ujú. el cliente invierte de, por ejemplo, 5 a 10 mil dólares, es un monto, de 10 a 20 mil es otro. Y ese es un modelo que también le gusta bastante a los clientes comparado porcentaje de inversión en publicidad, porque si tú les cobras, no sé, el 20% de lo que tú inviertes en anuncios,
Si el cliente quiere escalar, no sé si está invirtiendo $8,000 y ahora pasar a 10,000, 12,000, 14,000, lo que le paga la agencia siempre va subiendo, es algo proporcional y se vuelve como un costo fijo que ellos tienen. Mientras que con una tarifa de precios que cubre de un presupuesto a otro, le da mucha más flexibilidad. Entonces, decirle al cliente, mira, te cobro lo mismo, si inviertes 5,000, 6,000, hasta 10,000. Entonces, les permite escalar más fácilmente. Ahora, si pasas de 10,000, pues ya obviamente el trabajo empieza a ser bastante más elevado. Entonces, hay una nueva tarifa, pero hasta 20,000. De hecho, ese es el modelo que nosotros aplicamos. Después de 20 a 35,000, como diferentes niveles, para que ellos sepan que la agencia cobra un monto, pero que ellos pueden prácticamente duplicar. Nosotros siempre vamos duplicando la inversión y de esa forma lo que le pagan a la agencia se empieza a volver marginal. También probé cobrar por horas cuando estaba iniciando. No lo recomiendo porque es muy difícil de escalar. Al final siempre es como, no, tengo que trabajar para que el cliente me pague y al final el cliente a ti te paga es por las ventas o los clientes potenciales que le vas a generar. Entonces, ahora no lo recomiendo del todo. Y otro modelo también que se utiliza es por resultados. Entonces, no, cóbrame según, no sé, un porcentaje de las ventas y demás. Eso es algo que a mí me gusta, o sea, me parece que tiene mucho sentido cobrar por resultados porque es como listo, o sea, ambos estamos arriesgando, pero hoy en día con, por ejemplo, la actualización de iOS 14 es muy difícil porque hay muchas conversiones que no aparecen. Por ejemplo, si con Facebook Ads generamos 10 ventas, ahora en las plataformas van a aparecer 5 porque las otras 5 personas utilizan iPhone y no se pueden reportar. Con Google Ads también está ese problema, por ejemplo, con YouTube Display. Entonces, primero, las medidas de privacidad han hecho que sea muy difícil evaluar el resultado de un solo canal. Y segundo, también los clientes tienen diferentes canales. Entonces, puede que Facebook Ads diga una cosa, pero Google Ads otra, e email otra, y TikTok Ads. Y justo ayer me reuní con un nuevo cliente y me dijo, Felipe, si yo sumara todas las ventas que hice en todas las plataformas, estaremos facturando casi el doble. Entonces, también hoy en día las personas puede que descubran una marca en TikTok, luego la siguen en Instagram y después compran en Google. Entonces, decir, no, es que la venta es de Google o es de Facebook o es de TikTok es muy difícil. No hay una respuesta única. Entonces, ese modelo de cobro por ventas lo recomiendo cuando Facebook Ads o Google Ads, el servicio que te ofreces, es el único canal que el cliente tiene. Si es solamente vendemos por Google Ads, puede ser un poco más sencillo, pero hoy en día pues no es recomendable. También es clave diversificar canales de tráfico, entonces ese de resultados es complejo, por lo que en eso estamos alineados. Creo que simplicidad y transparencia, mira, te cobro esto, tenemos estos rangos de presupuesto y el cliente dice, vale, ya también sé qué esperar. Sí, coincido ahí mucho contigo. Yo he probado, hemos probado en algún momento por resultados también, y creo que sí nos encontramos con muchos, bueno, algunos, por así decirlo, como complicaciones, ¿no? El tema del tracking, el seguimiento es uno de ellos, difícil. pero también nosotros lo hicimos más con clientes de leads, o sea, de generación de leads. Entonces, ahí lo que llegaba a funcionar era que nosotros teníamos en esos experimentos que hicimos, y he visto que así lo aplican. Tú tienes, por así decirlo, el embudo, o tú trabajas el embudo, tú trabajas la landing page y tú tienes capacidad de medir bien si esos resultados están generando o no, ¿no? También debería haber confianza con el cliente, porque tal vez el cliente dice, oye, pues no me llegaron los leads o no me están generando las ventas, que tú lo puedes validar, es cierto, pero muchas veces, en ese caso, vendíamos por leads a una universidad. Entonces era un costo fijo, nosotros invertíamos de nuestro dinero en las campañas y la diferencia pues era la rentabilidad que nosotros teníamos como agencia. Pero algo bien interesante, ya para no extendernos mucho en esto, teníamos un Google Sheets tal cual, que ahí llegaban los leads y la empresa, la universidad le daba seguimiento y ahí ponía si era contactable o no contactable o lograron identificarlo. Y nos dimos cuenta que decían que no eran buenos leads, ¿no? O sea, era Eso más es algo que sucede mucho con leads. Y le voy a mencionar, cuando uno cobra por leads, el incentivo es generar la mayor cantidad de leads posibles y no necesariamente leads calificados. Entonces ahí entra la siguiente variable y es lead calificado. Claro, Y sí, lead claro. definitivamente es más sencillo porque tú puedes crear, por ejemplo, un formulario Exacto. específicamente para las campañas, mandas tráfico allá y puedes medir, pero si utilizan ese modelo, entonces que no sea leads solamente, sino lead calificado, según las Calificado. respuestas que las personas dieron, para que las expectativas estén alineadas. Vas a enviar leads, pero que sean leads de calidad, y eso también lo hicimos con una empresa que vende asesorías legales, porque los inundamos de leads, nos decían los comerciales no están funcionando, entonces ya después se ajustó. Órale. Ok, y algo más que también quiero mencionar es que en este modelo de resultados tengan mucho cuidado, porque las personas pueden hacer trampa. Tú, un cliente que Sí. contrató una agencia de Uruguay y ellos le decían, mira, te creamos unas campañas en plataformas como Taboola, Programmatic, etcétera. De hecho, ellos nunca vieron las cuentas, decían simplemente te vamos a enviar tráfico y en Google Analytics
mira nuestros UTMs y te vamos a cobrar un porcentaje de las ventas que generan esos UTMs, esos parámetros de URL. Y dijeron, bueno, o sea, al final ellos colocan la inversión, nos van a enviar tráfico y les pagamos solamente por las ventas que vemos que ellos están generando. ¿Qué sucedió? Que ellos empezaron a notar que en Google Analytics el primer mes estaban ya generando con el 20% de las ventas de la tienda, el segundo mes con el 30%, el tercer mes con el 40%. Decían, ok, puede que nos estén enviando muchas ventas, pero las ventas de la tienda están igual, no estamos viendo un aumento, o sea, las ventas siguen lo mismo, pero ellos cada vez están teniendo un porcentaje más alto. Entonces contratamos a un desarrollador y ese desarrollador ingresó y se dio cuenta que cuando las personas iban al checkout, había como un código que habían instalado en el código de la página web para que automáticamente agregara sus UTMs y están controlando No el manches. porcentaje. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos generaban tráfico por Facebook, Google, email, sus redes sociales, etcétera. Y cuando ya iban a comprar en ese checkout, ese código, pum, colocaba la etiqueta, la UTM de esta agencia y decía, mira, en Analytics me están reportando y obviamente pues los despidieron, fue un fraude total, pero tengan cuidado Claro. con estos también modelos de performance porque hay veces que lamentablemente se hace trampa. Sí, la verdad. Y justo con esta universidad que de hecho nos pagaban por lead contactado, ya después evolucionamos a Sí, eso, nos dimos cuenta que según ahí ellos marcaban que el 70% no era contactable y a mí se no, me hacía muy raro. Entonces lo que hicimos fue hablar tal cual a algunos y preguntar, oye, ¿te han hablado? ¿Te hablamos de la universidad tal? Nada más queríamos asegurarnos si pues te habían marcado. No, nunca me hablaron. Entonces también es la wow, gestión del equipo de ventas, sí, no lo controlas tú. Entonces la verdad es que no es un modelo para mi gusto tan escalable y sobre todo para si no tienes tanta experiencia, ¿no? Creo que puedes evaluarlo y puede ser interesante, pero tienes que tener ya, o sea, como más cosas armadas para que funcione y no sucedan este tipo de cosas. completamente, completamente. Dentro de tu agencia, ¿qué herramientas les gusta utilizar en su día a día? Porque eso es algo que nosotros también estamos probando constantemente. Pues ahí tenemos bastantes, tenemos muchas herramientas, muchas que hemos probado y la verdad es que ahí hay de todo, ¿no? Por ejemplo, la parte de gestión de tareas, una herramienta de gestión de tareas que utilizamos es Asana, es de las que más Sí, es buena. utilizamos para eso. Ah, ¿ustedes también? No, la utilizo Ah, en una agencia, pero Asana me ok, parece ok. excelente, especialmente con los calendarios, permite colocar cuándo se va a hacer cada cosa. Sí, utilizamos Asana para las actividades, los clientes, darle seguimiento, definir quién maneja cada cliente, darle prioridades, etcétera. Es una de las que las que más manejamos. Y también utilizamos mucho lo que es Google Workspace, todo el abanico de las herramientas de pago de Google, que sería el correo de Sí. Gmail, lo que es Google Drive, toda esa parte la manejamos mucho, Google Meet también para llamadas. Y usamos muchas otras más. No sé tú qué es lo que utilices, Felipe. Sí, nosotros también utilizamos muchísimo Google Workspace porque también se facilita con los clientes. Nosotros Claro, probamos otras herramientas, por ejemplo Notion, y si les mira, sube por favor esto a Notion, y muchos clientes eran como, no lo usamos, pero Google Drive lo claro. usan prácticamente todas las empresas, entonces ayuda mucho, por ejemplo, en la parte creativos, desde publicidad en redes sociales, uno necesita que los clientes nos estén proporcionando imágenes o videos. Canales de comunicación, nosotros empezamos con WhatsApp, pero nos dimos cuenta que WhatsApp era muy complejo porque se volvió una mezcla de conversaciones personales y profesionales. Entonces, nosotros ya desde hace mes y medio o 2 meses también probamos Slack, nos ha encantado porque en Slack ya sabemos que están, ok, únicamente las personas de la agencia, podemos crear diferentes canales y tiene una mayor personalización, horarios, notificaciones, etcétera, que WhatsApp, aunque con los clientes nos seguimos comunicando por WhatsApp, porque si el cliente usa Slack, que se usa principalmente en Estados Unidos y en Ujú. Europa también, decimos, listo, creamos tu canal de Slack. Pero si no, decirle, no, utiliza Slack porque yo quiero, es como, no. Entonces, con los clientes, creo que uno debería estar en el canal que ellos utilizan para comunicarse con el Claro, equipo y en ese sentido WhatsApp sigue siendo pues el número uno. Entonces, con el equipo sabemos que al menos listo, con los clientes WhatsApp, pero entre nosotros Slack para colocar una línea y nos ha funcionado bien. Email es un canal que también probamos, pero es un canal demasiado lento, especialmente con ya clientes que necesitan un nivel de complejidad mayor, una comunicación un poco más fluida, email se dificulta. Pero sí, en este momento diría Slack, Google Workspace, Hangouts y los reportes. Hasta hace muy poco utilicé Google Data Studio para colocar todo en un solo lugar y eso también le encanta a los clientes. Envíenles por favor un reporte donde ellos puedan ver en un solo lugar las campañas, las principales métricas en tiempo real. Pero descubrí una plataforma que me ha gustado mucho más y se llama Agency Analytics. También tiene integraciones con Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads
Google Analytics, etcétera, pero es mucho más intuitiva de utilizar porque con Data Studio hay veces que no se pueden hacer Necesitas ciertas cosas, sí, y necesitas un conectores. conector. Supermetrics para colocar Facebook Ads. Esta no necesita ningún conector, ya se integra directamente con estas plataformas. Y también para los clientes me parece que es un poco más amigable. Cuando les enviamos los reportes, es un diseño muy simple, muy limpio. Entonces, pues creo que es otra herramienta, pero más allá de eso no, porque si no, uno empieza ya a utilizar demasiadas cosas. Y ahí yo también tengo otras dos herramientas que utilizamos mucho, que de hecho podríamos estar hablando muchísimo de herramientas acá, Felipe, y Uf, creo que a la gente le gusta mucho, pero utilizamos una sí. herramienta que de hecho son colombianos, se llama Alegra, es de De facturación, contabilidad, sí, de sí la he escuchado. contabilidad y Sí, facturación, sí. muy, muy buena, tenemos años utilizándola, sobre todo para los clientes aquí locales la utilizamos, se les mandan las facturas automáticamente, podemos ver toda la parte de seguimiento, etcétera. Y también utilizamos otra herramienta que se llama TribeCart. Esta Ah, sí. herramienta lo que hace es El checkout, ¿no? es un checkout que se puede Sí, sí. vincular con Stripe o con PayPal, que lo utilizamos con los clientes en el extranjero, sobre todo clientes de fuera que tenemos, y ahí se hacen los cobros automáticos, los checkouts de una manera muy sencilla, se le da un seguimiento. La verdad es que es una súper herramienta también que nos ha ayudado mucho también a automatizar esa parte de la cobranza, ¿no? Para no estar Uf. enviando mes a mes la parte de que págame los servicios, pues ahí ya también ese es un cargo mensual automático al que le podemos dar seguimiento. Pero hay Sí, muchísimas otras muy también bien bien. interesantes. Y eso de cobranza, hay veces que se vuelve un punto de fricción, porque en una de las agencias que trabajé, bueno, en dos agencias, el cobro era manual. Entonces las personas de contabilidad todos los meses les enviaban una cuenta de cobro Sí, eh, y se volvió un punto de fricción porque la persona que era la dueña de la empresa o el de marketing o el de finanzas, pues igual tenían muchas cosas. Era como hay otra vez la cuenta de cobro y hay veces que se les pasaban, entonces era no, tienes que pagarnos. Ahora, algo que yo utilizo también son esos cobros automáticos. No utilizo directamente ThriveCard, sino que utilizo Stripe. Entonces, a los directamente. clientes les genero un link de Stripe y desde la llamada de abordaje les digo, mira, te voy a enviar un link de Stripe, ahí colocas la tarjeta de crédito, que puede ser la misma tarjeta de crédito con la cual pagas las campañas de Facebook y Google Ads, Ujú. y los primeros de cada mes te va a llegar un cobro automático. Si entraste, por ejemplo, el 10 o el 15, se prorratea, entonces como que ahí se ajusta y ya después a partir del primero te llega cobro mensual y yo les digo, mira, es como cuando pagamos Netflix, Spotify, las campañas, llega un cobro automático y a los clientes dicen, ok, digamos que les estás ahorrando tiempo a ellos y además en Stripe uno configura que si el cliente, por ejemplo, no ha pagado en 7 días, le llega un correo de aviso y después a los 14 días, después a los 30 te llega una alerta y bueno, tú ya entras a hablar directamente si ya han pasado, por ejemplo, más de 14 o 30 días, pero dejas que esos primeros cobros los haga la plataforma. Me parece que ayuda a que la relación no tenga esos pequeños puntos de fricción de, oye, Claro, páganos, sino que mejor automaticémoslo y si algo, ellos también te envían alertas automáticas. está buenísimo eso, totalmente. Sí, sí. Ok. Bueno, y una última pregunta que también de la que quiero que hablemos es cómo contratar. Ya hablamos mucho de cómo colocar las bases de la agencia, pero alguien está teniendo buenos resultados, quiere empezar a traer personas nuevas para su equipo. ¿Qué, no sé, sugerencias le darías en la parte de contratar? Porque eso es algo que precisamente en este momento estoy haciendo. Yo he estado trabajando principalmente de forma independiente y en este momento ya estoy empezando a contratar, pero es algo muy distinto, ¿no? Manejar campañas a manejar personas. Entonces, ¿cuál es tu opinión ahí? Creo que ahí depende mucho de las necesidades que cada quien tenga, pero una forma sencilla de hacerlo es analizar cuáles son tus actividades que tienes en el día a día. O sea, ponte a pensar, haz un listado de todas las actividades que haces en el día a día y analiza cuáles de ellas puedes delegar o cuáles de ellas son en las cuales no agregas tú tanto valor y que otra persona puede realizarlas. A veces pensamos que somos los únicos que podemos hacer algo Sí, y luego te das cuenta cuando pones a alguien más que hasta lo puede hacer mucho mejor que tú. Ahí obviamente hay una fase, o lo que yo he llegado a aprender es hacer un proceso de reclutación importante, no nada más contratar con una sola entrevista, por ejemplo, o con ver el perfil, sino hacer, sobre todo en esta parte más técnica, hacer un proceso más como para entender cómo trabajan en este caso las campañas. Si tú quieres ayuda en el manejo de campañas, algo que a mí me ha funcionado, pues es hacer preguntas técnicas, obviamente, y que también me compartan pantalla y que me graben algún video de cómo optimizarían o qué ajustes harían en una cuenta súper. o para yo entender su forma de analizar el tema de las campañas. Pero aquí resumiendo un poco, creo que
puedes contratar a alguien que realice en algún momento que tú te sientas limitado, o sea, en que ya creas que ya no puedes crecer más en cuanto a clientes o hasta antes puedes hacerlo, pero no lo haces de una manera no arriesgada, ¿no? Puedes subcontratar inicialmente, pero tal vez puedes iniciar con medio tiempo y esta persona, Ismael, de hecho, que tiene 4 años conmigo, 4 o 5 creo, inició medio tiempo, luego ahora está a tiempo completo y luego ahora ya tiene un esquema de hasta bonos. Entonces, fue una transición poco a poco. No empecé, porque yo tampoco en un principio tal vez tenía la capacidad para pagar a alguien de tiempo completo. Entonces, creo que esa es una transición, pero puedes ir experimentando, subcontratando y ir creciendo con base en tu mismo negocio, ¿no? Cómo vas creciendo. Y recientemente, por cierto, bueno, ya tengo algún tiempo, pero contraté a un asistente o alguien administrativo y la verdad es que me ha ayudado muchísimo. Esas actividades del día a día Uf, más sí, puntuales ayudan mucho. Generar facturas, la parte de cobranza, la parte de pagos a proveedores, todas esas actividades que tú dices, no, es que no me toma tanto tiempo. Yo así pensaba, sí te no, toma. Sí, ¿para qué lo voy a hacer? Pero si lo acumulas eso, es un buen tiempo que puedes tú estar destinando en donde tú deberías de agregar más valor, ¿no? Que en este caso, pues es en la estrategia y en el servicio que tú estés ofreciendo. Ahí más o menos así es lo que he aprendido, pero como te digo, tenemos ahorita un equipo pequeño y así lo hemos querido mantener, pero eso es lo que hemos visto. perfecto, perfecto. Muchas gracias. Y sí, estoy de acuerdo. Cuando uno va a contratar, es importante que no solamente te vengan una entrevista como, oye, ¿en qué has trabajado? ¿Cuál es tu experiencia? Sino esa parte técnica es fundamental, especialmente para un media buyer o un trafficker. Entonces, también me gusta tener esas llamadas en las cuales les hago ya preguntas técnicas, cómo les gusta Sí. optimizar. Por ejemplo, a mí algo que me encanta es que tengan algún tipo de proceso. Como, listo, con un cliente, primero hacemos esto, luego esto, luego esto. Y algo que también hacemos es que les enviamos un contrato de confidencialidad, les damos acceso a alguna cuenta con el permiso únicamente de analista o de ver y ya. Y les decimos, por favor, la próxima semana envíanos un documento con las recomendaciones que tú implementarías en esta cuenta para Mm, obtener mejores resultados. Entonces ahí uno ya buenísimo. empieza a evaluar ese conocimiento técnico. Pero bueno, Alan, muchísimas gracias. Creo que ha sido una entrevista genial. Personalmente aprendí muchísimo sobre el proceso que has seguido con tu agencia y hay varias cosas que nosotros también vamos a implementar. Y bueno, espero tenerte de nuevo muy pronto en el canal. Igualmente, Felipe, creo que fue más como una conversación. Creo que de Sí, sí. igual manera te agradezco la invitación. Digo, yo ya te había invitado a mi canal, también. Entonces, pues igual, de igual manera, tomé varias notas por acá de herramientas, de procesos que siguen muy interesantes, que justamente pues la idea es ir mejorando y ir creciendo como tal, ¿no? Muchas gracias por la invitación y pues seguimos en contacto. Claro que sí, Alan, que estés bien. Chao. Cuídate. Bye.